continuación, daremos paso a la mesa de debate denominada Sentencia, Análisis y Ponderación de Derechos Humanos, por lo que cedo el uso de la voz a las y los magistrados Yari Zapata López, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, a la consejera Brenda Noemí Domínguez Saqué, consejera del Instituto Electoral del Estado de Campeche, al magistrado Ricardo Gutiérrez Rodríguez, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, al magistrado Leopoldo González Ayat, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Sonora, al magistrado Jaime Vargas Flores, del Tribunal Electoral del Estado de California, y así como a la moderadora de dicha mesa, la magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez, del Tribunal Electoral del Estado de Puebla y presidenta de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana. Adelante. Ahí está para cantar. Muy buenos días a todas, todos, tutores. Esta es la mesa en donde van a cada uno de los magistrados de los tribunales electorales de diversas partes del país expondrán algunas de las experiencias o una sentencia relevante que durante este proceso electoral que se llevó a cabo recientemente haya trascendido para emitir sentencias y dejar precedentes y criterios para próximas elecciones. ¿Qué repercusiones tienen estas sentencias en los derechos humanos de las personas y sobre todo de las universidades? Que las escuelas de educación superior tienen el deber de formar ciudadanos activos que estén informados y deseosos de construir un Estado de Derecho. Hay una necesidad de que los jóvenes universitarios se asuman como sujetos de derechos políticos que establece el artículo 35 de nuestra Constitución. A este respecto, hemos identificado también un desinterés de los universitarios en la política, pero se deben proponer cuáles son ese desinterés que ellos tienen. Entonces, una de las partes que le corresponden a las universidades es que formen a estos universitarios en la vida política. Desde el terreno universitario, que haya paridad entre las posiciones de sociedades de alumnos, en los maestros, en todos los que conforman la universidad. Bueno, entonces, todas esas repercusiones o desinterés que tienen los universitarios recae en las sentencias que nosotros emitimos, las autoridades electorales, jurisdiccionales y administrativas emitimos. ¿Por qué? Porque somos parte de la ciudadanía de este Estado mexicano. Entonces, vamos a empezar esta mesa y cada magistrado tendrá hasta 10 minutos para exponer su tema, y comenzamos con la magistrada Yari. Gracias. Yari Zapata López del Estado de Guanajuato. Gracias, buenas tardes. Es un verdadero gusto compartir con todos ustedes, con mis homólogos y homólogas de los distintos estados, por supuesto compartir también con las personas responsables titulares de los derechos humanos en diversos estados, y por supuesto que me da todavía muchísimo más gusto ver a juventudes en este espacio, aunque sea un recinto pequeño. Me da muchísimo gusto ver que la juventud sí está involucrada en los temas electorales, en los temas que día a día se dan dentro de una sociedad. Y es muy importante que ustedes, el grupo de juventudes, se tengan que involucrar en la vida política de cada una de las entidades en las que viven, del país en general, porque finalmente es un grupo poblacional todavía bastante amplio, y también es válido decir que es el grupo que menos participa en una elección popular. Por eso destaco su presencia, su interés y su participación en este evento. Y bueno, el tema sobre derechos humanos, y por supuesto hacer énfasis en los derechos político-electorales, porque son derechos humanos, cobra relevancia precisamente por el proceso electoral
que al menos en el estado de Guanajuato inició el pasado 25 de noviembre y concluyó también el pasado 9 de octubre. Esto al terminar todos los medios de impugnación que se tramitaron tanto en tribunal local, tribunal del estado de Guanajuato, como en sala regional Monterrey y posteriormente en sala superior. Al haber concluido todos estos medios de impugnación, se da por terminado el proceso electoral en Guanajuato. Una vez que ha concluido ese proceso electoral, bueno, ¿qué nos queda más que hacer un balance de todo lo vivido dentro de un proceso electoral? Y obviamente un tema que nos ocupa y que nos preocupa a todas las autoridades de todos los ámbitos, de todas las atribuciones que tenemos, y obviamente esto va muy ligado a las actividades tanto de impartición, tanto de procuración de derechos humanos como la impartición de la justicia electoral, pues tiene que ver con el tema de violencia política contra las mujeres. El estado de Guanajuato, pues bueno, no es una conducta ajena a esta realidad que vivimos en el día a día todas las personas en todos los espacios del país, y por ello, bueno, les puedo comentar de una sentencia que inclusive fue premiada en el estado de Guanajuato como parte del comité para introducir la perspectiva de género, y llegado el punto, debo decir que bueno, no todas las conductas o no todos los debates que se dan de pronto llegan a constituir violencia política contra las mujeres. Hay que aplicar la perspectiva de género, y en ese sentido, bueno, en este caso hubo una alcaldesa que refirió que durante el periodo de 3 años que duró su nombramiento, su elección popular, su cargo al frente de un ayuntamiento en el estado de Guanajuato, esta alcaldesa resintió a través de diversos medios de comunicación, específicamente en uno que de manera constante siempre estaba criticándola, incluso la llegó a llamar corrupta, que no hacía bien su trabajo, que crecieron los índices de inseguridad, que hubo contratos por ahí que no tuvieron una fundamentación correcta para hacer algunas contrataciones. Bueno, este medio de comunicación de manera constante la siguió criticando en este espacio digital del medio de comunicación de circulación en el estado con un número importante de suscriptores. Entonces, bueno, esta mujer finalmente presenta un medio de impugnación ante el tribunal quejándose de cerca de 10 años de violencia política por parte de ese medio de comunicación. ¿Qué pasa cuando llega al tribunal este procedimiento especial sancionador? Bueno, finalmente se analiza, aún cuando no estaba vigente la gran reforma en materia de violencia política que se da a nivel nacional, que modifica cerca de 8 leyes en la materia. Finalmente, cuando se hace este estudio con esta ley que todavía no estaba en vigor cuando ella fue alcaldesa y cuando el medio de comunicación seguía por ahí criticando de manera un poquito dura, un poquito rijosa, un poquito incómoda inclusive, pues bueno, se hace este estudio con perspectiva de género para analizar realmente si todas estas críticas que se dirigieron a esa exalcaldesa realmente constituían ese tipo de violencia. Y bueno, lo que determinamos en la ponencia, que me tocó tener este asunto dentro de la ponencia a mi cargo, bueno, se declaró que no constituyó violencia política, que si bien los ataques eran incómodos, inclusive eran una crítica bastante severa a su ejercicio como alcaldesa en el momento en que ella desempeñó este cargo de elección popular, bueno, era parte precisamente el estar en un ambiente político, el haber ocupado un cargo público de elección popular, lleva a que haya figuras públicas, hombres y mujeres, que estén criticados muy severamente por la sociedad y por los medios de comunicación, obviamente. Entonces, aun y cuando estas manifestaciones sí eran sumamente incómodas para la quejosa, bueno, no constituían violencia política contra las mujeres en razón de género. Y quiero ser enfática en esto, porque de pronto en el estado de Guanajuato, que sí ha habido unas 10, 12 sentencias declarativas de violencia política por razón de género, bueno, se han establecido las medidas de reparación. ¿Cuáles son estas? Pues obviamente de no repetición, obviamente de emitir una disculpa pública, de hacer un resumen de la sentencia y publicarla en el mismo medio o en la misma forma en que se cometió la conducta infractora, y por supuesto tomar algún curso de derechos humanos en donde se hable sobre paridad, sobre discriminación, sobre no violencia,
y obviamente el registro, se tiene que hacer el registro en el Registro Nacional y Estatal de Violentadores para que quede ahí registrada la persona o inclusive el medio de comunicación. Hemos llegado al punto de que este tipo de violencias sobre todo se da en espacios digitales, y quiero hacer énfasis precisamente por el uso de la inteligencia artificial que ya ha empezado a proliferarse en todos los ámbitos del país, y las redes sociales pues no escapa a este tipo de violencias. ¿Por qué lo señalo? Porque bueno, es muy fácil abrir perfiles en las redes sociales y a través de anonimatos, de nombres falsos, abrir una cuenta de correo y hacer unas publicaciones que denosten a mujeres, ya sea en el ejercicio del cargo público o bien durante las precampañas y campañas que ya concluyeron. Pero cierro también porque, bueno, finalmente las autoridades como garantes precisamente de una vida libre de violencia, en específico para las mujeres, bueno, hemos llegado también a sancionar ya en sentencia firme a perfiles de redes sociales para que vayan a inscribirse al Registro Nacional de Violentadores como perfiles de redes sociales que están cometiendo violencia, aun y cuando no tengamos a la persona física que haya ejercido esa violencia. Entonces ya también tenemos sentencia firme en el estado de Guanajuato en ese sentido, de que se ha registrado, se ha declarado que sí existió violencia política contra alguna mujer candidata. No hemos encontrado, a través de las investigaciones, no se ha encontrado quién es la persona que cometió esa violencia. Sin embargo, el perfil se inscribe en este Registro Nacional de Violentadores, pues para generar conciencia, aun y cuando ya no se le pueda resarcir a la mujer. Y bueno, finalmente, a través de las convenciones internacionales nos ha señalado que esta sentencia declarativa por parte de una autoridad jurisdiccional sirve para reparar de alguna manera el daño recibido por alguna mujer. Y bueno, también quiero señalar a través pues de este espacio, antes de que se acabe mi tiempo, la importancia de la participación de las juventudes. Y aquí lo quiero enfatizar porque las juventudes utilizan en mayor medida las redes sociales, las diversas redes sociales que ahorita todos conocemos para podernos comunicar. Y vamos a solicitarles y pedirles que participen de manera proactiva, que participen empoderándose, que participen dentro de sus escuelas a través de las sociedades de alumnos, de los consejos universitarios, pero por supuesto que no nada más limiten su participación, adicional a esto, a emitir un voto cada 3 años o ahora de manera más recurrente con inclusive la elección del Poder Judicial, que estamos, como ya bien lo señalaba el consejero del Consejo General del INE, pues a lo mejor todavía estamos un poco dudosos de lo que va a ocurrir. Pero la participación no se limita cada 2 o 3 años a emitir un voto y a participar dentro de un consejo universitario o una sociedad de alumnos, sino que va más allá con su participación a través de redes sociales para que conozcan sus derechos político-electorales y también otros derechos que nos dan acceso a más conocimiento, que es las solicitudes de transparencia, acceso a la información pública, rectificación de datos, protección de datos personales, porque finalmente el que puedan tener acceso a diversa información, pues el conocimiento es poder y van a poder ejercer mejor sus derechos, no solo los derechos político-electorales a través de una candidatura el día de mañana, que ya sean ciudadanos, la mayoría de los que puedo ver que tal vez ya son ciudadanos, los que nos acompañan en este espacio, pues simplemente invitarlos a que conozcan sus derechos, puedan defenderlos a través de este apoyo de redes, participación de redes, empoderamiento de la juventud, para que puedan ejercer sus derechos. Con eso termino mi participación, limitándome al tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, magistrada. Ya es una sentencia muy relevante, pues vemos como no todas las conductas que se dicen que son violentadoras de mujeres son declaradas mujeres. Son existentes de violencia política contra las mujeres, y vemos en este ejemplo cómo es que se fue dando esta conducta. Ahora le damos el uso de la voz a la maestra Norma Angélica Sandoval Sánchez, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Puebla y presidenta de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana. Gracias, Brenda, buenos días nuevamente. Qué gusto estar aquí, de verdad, ya tenía ganas de verlos. Y
no va a comer más tiempo porque me va a sacar expulsación Brenda, o peor aún me va a sacar la tarjeta amarilla. Entonces, bueno, yo quiero comentarles, como les decía yo hace rato, no hemos tenido oportunidad los magistrados ATER, de ver qué es lo que pasó dentro de nuestras sentencias, qué es lo que está pasando. Entonces, este ejercicio a mí me parece muy importante. Primero quiero platicarles del tema de RP. Yo caché el de Campeche y el de Puebla, ¿verdad? Y si partimos de la base de que las entidades federativas tienen libertad configurativa para la formación de las normas, con base en la propia Constitución General de la República, lo cierto es que no entendí cómo, por qué, y estamos en un ejercicio académico, pero también lo diría yo en la reunión, o creo que podemos tocar ese tema en la reunión anual que tendremos en 15 días en la Sala Superior. No entendí por qué la Sala Superior nos llevó a todos los estados a una interpretación como la de la legislatura federal, la legislación federal. En el caso de Puebla, nosotros habíamos establecido una sentencia, la Sala Regional nos modifica, le quita algunos escaños al partido mayoritario, que en todos los lados me parece que el partido mayoritario fue el mismo, la coalición mayoritaria fue la misma, pero en Puebla viene un numeral del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla. Allá no tenemos ley adjetiva y sustantiva, solamente tenemos uno, y es el código que contiene toda la normativa electoral. Y ahí establecía claramente, ahí sí se establecía claramente cómo se tenía que repartir los escaños entre los partidos políticos que fueron a las candidaturas. Esa fue la razón que dieron los actores dentro del JRC que atacó nuestra determinación, y la Sala Regional les da la razón. Les dice que efectivamente la legislación poblana es diferente a la legislación federal y que pues con base en ello se modifica. Pero llega a la Sala Superior, y la Sala Superior, sin un análisis, decía algo Brenda y decía algo Jorge hace rato dentro de su intervención, que tenemos que ceñirnos a la convencionalidad, y también parte de esa convencionalidad es que los medios de impugnación y sobre todo las determinaciones se basen en la mayor protección a los derechos humanos. Y así como el derecho a ser votado es un derecho humano, el derecho a votar también. Y lo que yo creo muy importante en este RP, en esta ponderación, es que las minorías que también fueron a votar, también tenían derecho a ser representadas, tomando en consideración el porcentaje que las legislaciones locales establecían dentro de ese apartado, y no tendríamos por qué haber sido arrastrados por la legislación federal. Les digo que yo caché el de Puebla, por supuesto, y el de Campeche por ahí, que salió como al otro día, en donde decían, sin un análisis de control convencional, que también se me hizo grave, porque el impartidor de justicia federal, como órgano máximo, determinó, sin aplicar la norma, sin analizar si esa norma era inconstitucional, si era inconvencional. ¿Por qué dijo solamente con base en nuestro precedente vamos a aplicar esta regla también para ustedes, aunque no tengan la misma ley? Entonces, bueno, es algo que sí tenía yo que decirlo, y se dijo, y es que yo soy una férrea defensora del federalismo. Yo creo que las reglas tienen que ser respetadas. Si bien es cierto, dentro de este Estado federado que es la República Mexicana, los estados van cediendo parte de su autonomía, lo cierto es que sí tienen esa independencia para poderse fijar sus normas. Y me parece a mí que a partir de la inexistencia de un análisis de convencionalidad o de control constitucional, que todos nosotros aquí lo sabemos hacer, pues no se hace y no se aplica en una norma general con base, es que como ya lo dijimos, me regresé a mi clase de argumentación jurídica, el juez Hércules, ¿verdad? El argumento de autoridad, ¿por qué lo digo yo? Y bueno, pues como nadie más puede revisar, pues entonces esto quedó, sinceramente, todavía me brinca un poco el ojo, pero bueno.
El otro tema que quiero tocar con ustedes es, Jorge decía sobre, ya se paró, pero está aquí su asesor estrella, el maestro Mario Alejo. Y es que no es cierto que el INE nos cumplió en fiscalización, al menos en Puebla nos quedó de ver. Y les voy a decir por qué. Nosotros, con base en la ley local, tenemos hasta 10 días antes de la toma de protesta para sacar nuestras determinaciones. Esa es la fecha máxima. La fecha de toma de protesta es el 15 de octubre. Máximo el tribunal tiene que emitir todas sus determinaciones el 5 para cumplir con el principio de legalidad, que para nosotros los magistrados es muy importante. Y a esa fecha todavía faltaba un dictamen por emitirse, todavía faltaba por determinar si había o no rebase de tope de gastos de campaña en un municipio muy importante de mi estado. Mi estado es el segundo estado del país que más municipios tiene. Nosotros tenemos 217 municipios. Tenemos una gran cantidad de municipios. Este municipio contiene o tiene el espacio en donde se venden cosas, se me olvidó ahorita el nombre, más grande de Latinoamérica. San Martín Texmelucan es un municipio muy importante, de hecho, donde ha explotado las bombas de Huachicol, todo ese relajito, es ahí, en San Martín. Tuvimos asuntos, nuestra ley establece que para decretar la nulidad, porque decía Jorge, no se decretó la nulidad de ninguno, sí, pero yo diría, ¿y qué fue lo que pasó? Porque en San Martín, el 15 de octubre todavía no se emitía ese dictamen derivado de una ejecutoria de la sala regional. O sea, todavía había cadena impugnativa a nivel federal que impedía que se supiera realmente si había un rebase de tope de gastos de campaña o no. ¿Y cuál era lo grave aquí? La legislación electoral local establece en Puebla que debe rebasarse más del 5% y debe de haber una diferencia del menos del 5% para que se actualice la causal de nulidad. En muchos casos donde venían impugnando la base de tope de gastos de campaña, pues la verdad es que nos fuimos por la fácil, ¿no? Y es que Pitágoras no se equivoca. Y si no nos daba menos del 5% en la diferencia, las sentencias le íbamos sacando diciendo, bueno, no importaría que se rebasara el tope de gastos, va a haber una sanción, pero no acarrearía la nulidad de la elección. ¿Por qué? Porque el otro elemento de la nulidad no se satisface. Y bajo esa óptica, al menos yo en mi ponencia saqué así 3 expedientes, porque no había todavía dictámenes y porque todavía seguía la cadena impugnativa federal. En San Martín tuvimos que hacer lo mismo, nos esperamos hasta el deadline que nos daba el 373 del Código Local, y fue hasta el 15 de octubre que, y también quiero aclarar, en descargo de Jorge, él ya no es el presidente de la comisión, que quede muy claro, ya no forma parte de la comisión, y fue hasta ese día cuando ya se habían sentado los ayuntamientos que se determinaba, y ahí la diferencia entre el primero y segundo lugar fue de 0.5%. Entonces, o sea, me parece a mí que... Y claro que estos ejercicios son también para saber qué más tenemos que hacer. O sea, no nada más es qué bonito nos quedó, sino qué es lo que debemos o qué es lo que le debemos a la sociedad para que nuestras sentencias sean realmente con base en todos, cumpliendo con todos los principios de la materia electoral, pero que cumplan su función social, que es establecer paz social. O sea, nosotros, los tribunales electorales de todo el país, no solamente emitimos sentencias acorde a derechos humanos, a principios o a convencionalidad, sino también dotamos de paz social dentro de nuestros estados. Me parece eso, un minuto y medio, Brenda. Y ya nada más para terminar, es que también les tengo que contar, porque si no me va a hacer daño, decía mi abuelita. Sacre. Tenemos, ¿ustedes creen que todavía está subyúdice por resolverse por la sala regional 2 asuntos de fondos de elección? Cuando el 15, exacto, yo traigo la misma cara, Jaime. También voy a decir en mi descargo que voté en contra. Nosotros sacamos una sentencia decretando la nulidad de la elección. Ahora tenemos 5 elecciones extraordinarias a desarrollarse en mi estado, pero 2 de ellas están subyúdices, cuando ya el 15 de octubre debieron de haber tomado protesta. Y lo que pasó ahí es que el Tribunal Electoral Local saca la nulidad,
La sala regional revoca las nulidades, ordena al Consejo del Instituto Electoral del Estado realice los cómputos porque no había ni imposibilidad material ni imposibilidad jurídica, y ganan, hay ganadores, entregan constancias de mayoría. Pero eso ocurre el jueves, el jueves previo a las tomas de protesta, que fueron el martes, el 15. Y el instituto lo hace, más bien la sala le ordena que lo haga dentro del término de 48 horas. Presentan los partidos, algunos partidos, medios de impugnación en contra de esa ejecución de la sentencia, que bajo mi óptica es parte del cumplimiento, no tiene que ver con vicios propios. Yo solicito al Pleno, yo no estaba instruyendo ninguno de los dos asuntos, pero le solicito al Pleno la consulta que se hizo a la sala regional en su momento para saber si la sala regional había determinado que tenía vicios propios, y al tener vicios propios nosotros conoceríamos en primera instancia, pero perdón, yo creo que ya no había tiempo, si estábamos ya en un jueves, ¿verdad?, en un viernes, en medios de impugnación que nosotros resolvimos el 14 de octubre, o sea, a las 11 de la noche, una hora antes de que tomaran protesta ya los 217 exactamente ayuntamientos. Y bajo esa óptica es que no está la consulta dentro de los expedientes. Voto en contra, porque bajo mi óptica era una incompetencia de origen, porque hasta que quien no dijo la sentencia en un primer momento no pudiera determinar si era parte de su ejecución o era un acto nuevo, entonces, y eso obviamente no lo podemos decir nosotros, eso lo tiene que decir quien dijo la sentencia. Y entonces vuelve a decretar la mayoría del Pleno la nulidad, una hora antes del siguiente día. Y lo hacen así, pero hay un pequeño detalle, en donde la notificación de esas resoluciones del Tribunal Electoral se hace a las 12:07 de la noche, cuando los 12 ediles que les entregaron la constancia de mayoría, el Instituto Electoral del Estado, tomaron protesta a las 12 en punto de la noche. Y entonces yo pienso que estaríamos hablando de irreparabilidad. Yo pienso, ¿verdad?, por el principio de definitividad, según mi lógica y mis 23 años de experiencia en la materia, ¿verdad? Eso es lo que diría. En eso estamos, no han resuelto, la sala regional no ha resuelto. Yo también creo que ya tendría que desechar por irreparabilidad. Pero bueno, la novela ahí está. Creo que el siguiente evento es en Nayarit, señores magistrados. Espero ya para ese momento tener el desenlace de la novela. Pero bueno, son los asuntos que yo quería compartirles, porque si no, sí me iba a hacer daño en algún momento de la vida. Y claro, esa sentencia maravillosa que tú tuviste, que fue la del Pleno. Muchas gracias. Criterios que se han sacado en este estado de Puebla, que si bien hace pensar qué es lo que podemos proponer para el próximo proceso electoral, y como dices, Angélica, sí podemos sentarnos y analizar qué es lo que ocurrió durante este proceso, que en todos los estados creo fue inédito. En muchos estados los procedimientos especiales sancionadores, en otros estados las sentencias de los medios de impugnación del proceso electoral. Ahora, para ser más rápido esta mesa, le damos el uso de la voz al magistrado Jaime Vargas de Baja California. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, voy a ser muy breve. Antes de platicarles sobre esta sentencia, este cumplimiento de sentencia que se da en Baja California, quiero ponerles en un contexto cómo está nuestro estado. Nuestro estado, Baja California, es realmente un estado nuevo. A partir de 1953 se constituye como estado, y actualmente está el ejercicio de la 25ª legislatura, no como en Puebla, no sé qué números van. Entonces, es un estado prácticamente nuevo. Es un estado que prácticamente, valga la expresión, ha sido conformado por una migración. De hecho,
esos estados. Mi abuelo es de aquí, de Michoacán, y fue a Baja California en 1939, y todas las familias, incluso la familia de mi mamá de Jalisco, también llega en 1939 a Baja California, y les puedo decir, el 90% de la población de Baja California es migrante de todos los estados de México y extranjeros. Bueno, esto por el propio tamaño, la distancia que nos encontramos, estamos hablando de aquí de Morelia a Baja California, pues es un vuelo de 3 horas, de 40 horas en carretera. Baja California tiene 9 distritos federales, 25 locales, y hasta hace poco eran 5 ayuntamientos, y para esta elección son 7. Es todo. ¿Vale? Crecimos, pero en comparación con Puebla, en comparación con Michoacán, en comparación con Oaxaca, no, es muy pequeño. Bueno, el tema particular que les quiero comentar es el cumplimiento de la paridad de género en la composición de los ayuntamientos. Había sentencias que hablaban sobre el cumplimiento cuantitativo sobre los municipios que deberían de gobernar las mujeres, y los partidos políticos pues simplemente de los 5 ayuntamientos, ahora 7, pues elegían los distritos que ellos consideraban que las mujeres deberían de gobernar, y las mujeres se conformaban con los ayuntamientos que les quedaban. Sin embargo, esta sentencia que les quiero comentar es un proyecto de un servidor, a raíz de la presentación de una demanda por un partido político, fue que establecimos que debería de hacerse un mayor análisis sobre en dónde deberían de gobernar las mujeres. Entonces, nosotros hicimos un estudio profundo sobre cada uno de los ayuntamientos. No es lo mismo gobernar Tijuana, que tiene como municipio, tiene el mayor número de habitantes en el país. Le sigue Iztapalapa con el número 2 como municipio. ¿Okay? Sí, o sea, es una cantidad impresionante de gente de Tijuana. Entonces, a raíz de esto, nosotros decíamos, espérate, o sea, no es lo mismo que postules mujeres en San Felipe, donde hay 15,000 habitantes, donde con relación a Tijuana, donde son 2 millones, bueno, de hecho, de población completa son 4 millones de habitantes, de electores estamos hablando del 52% del padrón electoral de Baja California se encuentra radicado en Tijuana, y pues no había una comparación. Sin embargo, no hay ningún ayuntamiento que se ponga a la par de Tijuana por la situación natural. Nosotros es una condición muy distinta a la de ustedes, y van a decir, ¿por qué? Déjenme platicarles. Nuestro tribunal en Mexicali está a 25 metros de la línea divisoria de Estados Unidos. O sea, a esa distancia, de aquí a la calle, ahí está Estados Unidos, está Calexico. Estamos en Mexicali. Sin embargo, en Tijuana, yo soy nacido en Tijuana, nuestra situación es prácticamente binacional. Regresamos. Esta es la importancia que guarda Tijuana. Una prima mía, también nacida en Tijuana, ocupa un cargo público de elección popular en Estados Unidos. El exgobernador de Baja California ocupó cargos públicos en Estados Unidos de elección popular, después fue gobernador de Baja California. Y cuando esa noticia se da, dice, no, es que era miembro de un consejo del agua en Otay. Y Otay pues está cruzando la frontera de Tijuana. Entonces está, dicen en Nuevo León, la pirateada. Bueno, conociendo esto, esa es la importancia que tiene Tijuana, y nuestra sentencia obligó a que los partidos políticos tendrían que postular forzosamente o en Tijuana o en Mexicali, que es la capital del estado,
a una mujer. Y si efectivamente, en medio de la sentencia, obligamos a que esto sucediera y actualmente ya se da. Tenemos alcaldes ya en Tijuana y en Mexicali, incluso nuestra gobernadora fue primero alcalde de Mexicali y después tiene 3 meses en el encargo como la primera gobernadora en Baja California. Bueno, para nosotros sí fue un gran avance. Hubo mucha resistencia para que esto se diera, se cristalizara, pero finalmente los partidos políticos, pues por medio de estas sentencias, los obligamos a que lo hicieran y lo cumplieran. Es mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrado Jaime. Esta sentencia viene siendo como una acción afirmativa a favor de las mujeres en un estado, en un municipio donde pues siempre habían gobernado, creo, los hombres, y pues las acciones afirmativas en materia electoral han venido a empoderar o a que las mujeres puedan accesar a puestos de decisión que antes les estaban prohibidos. Pues Quiero quedar claro. Sí, efectivamente. Todos los municipios anteriormente habían sido gobernados por hombres, aún y cuando en Baja California tuvimos la primera legisladora en México electa, fue por Baja California. No era de Baja California, como decía, y como dije al principio de mi participación, Baja California está constituido por un crisol de migrantes, y en el caso particular creo que era de Nayarit, la primera diputada federal en México. felicidades por esa sentencia, magistrado. Ahora le vamos a dar el uso de la voz al magistrado Ricardo Gutiérrez Rodríguez para que nos comente sobre su experiencia. Muchísimas gracias. También no alargarme, quiero agradecer a la presidenta y a las compañeras y compañeros de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana la posibilidad, y a nuestros anfitriones también siempre muy agradecidos. Como ustedes lo escuchan, la verdad es que mucha de la ampliación de la regulación jurídica de los derechos humanos en México se ha logrado a través de las áreas electorales. Nosotros decimos que a punta de sentencias se ha ido expandiendo la protección de los derechos humanos a nivel nacional, y estas sentencias principalmente vienen de los tribunales electorales. Por ello, si ustedes ven, hay una regulación muy extensa, muy amplia, justo en la protección de estos grupos vulnerables y de su posibilidad real de participar en la vida democrática de México. Lo vemos en la inclusión, por ejemplo, de estos grupos vulnerables, de los discapacitados, de los indígenas, de las personas de la diversidad sexual, pero también, como lo hemos escuchado, de las mujeres y su posibilidad de participar y de ser incluidos dentro de estos órganos de poder. Y también así lo hemos hecho en el tema de los niños, de las niñas y de los adolescentes, que es un tema muy importante. Si ustedes recuerdan o si ven películas viejitas sobre los actos políticos, pues siempre el político buscaba sacarse una foto junto a una niña, junto a un niño, dándole un beso a un bebé, para generar una empatía con el electorado. Y a lo largo de los años fuimos identificando que la exposición de las imágenes, de los rostros de estos niños, de estas niñas, de los adolescentes, pues ahora provocaba una exposición y un riesgo para su seguridad y para su desarrollo, ¿no? Ahora, con esta posibilidad que se tiene en las redes sociales de que una imagen en segundos esté en cualquier parte del mundo, y que además con la inteligencia artificial esa imagen pueda ser
modificada, alterada, en perjuicio, digamos, de las personas que aparecen en esas fotografías, pues tenemos que generar una sobreprotección a los niños y a las niñas y a los adolescentes. Entonces, de tal suerte que hoy la legislación lo que prevé es que si en una foto de campaña política alguna candidata o algún candidato está utilizando una fotografía o un video en donde aparezcan niñas, niños o adolescentes, tendrá que contar forzosamente con la autorización firmada de sus padres, de los dos padres de ese menor, para poder ser utilizada su imagen, su fotografía o el video. Pero además, ya la legislación prevé en la normatividad y los lineamientos es que si los menores de edad son mayores de 6 años, también tendrá que haber un testimonio de una voluntad informada del menor de aparecer en esas imágenes o en esos videos. Si tienes mayor de 6 años, se le va a preguntar al menor si quiere estar, que su rostro se ve en esa fotografía o en ese video, y de no contar con estas autorizaciones de los padres e incluso del menor, pues entonces se tendrán que difuminar los rostros, es decir, la imagen puede ser una imagen muy bonita de la candidata o del candidato, pero si en ella aparecen menores y no se cuenta con las autorizaciones respectivas, deberá de difuminarse los rostros para que no sean identificables. Bien, también, digamos, el derecho electoral se ha enfrentado a ciertos problemas porque evidentemente hay diferentes maneras de que participen los menores. Hay una participación directa, tal vez, donde el candidato está tomándose una foto con un grupo de niños que juegan al fútbol o algún otro deporte o en alguna actividad cultural, pero es evidente que los menores pues forman parte de la fotografía y de que pueden ser identificables los menores, pero también pues sus padres, porque forman parte de la fotografía. Pero también la participación de los menores o de los adolescentes puede ser de forma incidental. Yo me estoy sacando aquí la foto con Jaime y que subo a redes, pero en la parte de atrás pues hay algunos niños que van pasando incidentalmente, que van corriendo, etcétera, y bueno, pues si se alcanza a identificar sus rostros, también debe de contarse con esa autorización. No importa que la parte principal de la fotografía que yo subí en mi campaña sea Jaime y yo. Si hay menores también atrás, deberé de tener la autorización de sus padres, o si no, difuminar sus rostros. Pero ¿qué pasa si yo estoy transmitiendo en vivo un acto político, un acto de campaña, y esa transmisión en vivo, pues de pronto volvemos a lo mismo, de manera incidental en un parque, pues se ven menores allá, pues también los criterios han señalado que bueno, ahí sí, de alguna manera es imposible poder tener el control en una transmisión en vivo de menores que de manera circunstancial pues cruzaron, digamos, en el video, siempre y cuando la transmisión sea en vivo. Si nosotros esa transmisión en vivo tenemos la posibilidad de que se mantenga en las redes sociales o de manera editada, es decir, que si nosotros pudimos después manipular ese video o esa transmisión en vivo, ahí sí tenemos que difuminar las imágenes de los menores. Y me quiero detener en esta circunstancia porque, bien, creo que a todos nos queda claro que frente al interés superior de la niñez, al hacer un análisis, podremos identificar que el bien jurídico tutelado es justo ese interés superior de la niñez. Es decir, vamos a proteger a las infancias y a las adolescencias. Eso nos queda muy claro. Pero ahora, ¿cómo se materializa la conducta o cómo los jueces y los magistrados debemos de juzgar la conducta que es violatoria de ese bien jurídico que es el interés superior de la niñez? Y aquí hay un gran debate en sala superior, en salas regionales y en nosotros en los tribunales, porque decimos, bueno, ¿cómo se actualiza esa vulneración?
¿se actualiza por evento o se actualiza por niño? ¿No? Y entonces, ¿a qué digo yo evento? Hay una parte de las magistraturas que desde sala superior, salas regionales y locales, que dicen, no, es que lo que está violentando a este interés superior de la niñez es el acto. Entonces, si en un video aparece un niño, o aparecen 10 niños, o aparecen 50 niños, tú lo que debes de sancionar es la transmisión de ese video donde hay menores, y entonces imponerles una sanción sobre el evento, sobre todo el acto, ¿no? Recientemente, Sala Toluca acaba de resolver un tema donde primero juzgaron una denuncia del mismo video por 10 niños, y después otro partido político exhibió ese mismo video y dijo, espérame, pero nada más juzgaste por los 10, pero acá hay otros 30 niños, y entonces también los tienes que juzgar, y empezaba esa duda de, bueno, pero si es el mismo video, y el mismo video, yo ya juzgué el video, pero nos aparecieron más niños. Bueno, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, primero, pues los OPLES, los institutos electorales locales, pues tienen que realizar una oficialía electoral en donde ellos tienen fe pública, pues minuciosa de todo el acto, para que de alguna manera en un solo momento podamos tener el número total de los menores, para que no tengamos estas dudas al juzgar. Pero yo sostengo, y soy de la otra corriente, en donde la vulneración de los menores es por menor, por cada niña, niño o adolescente que aparezca en la imagen. Y no es lo mismo, y no sancionaremos igual si es un menor o si son 10 menores que aparecen y que no tienen las autorizaciones necesarias. Y en eso yo señalaba, justo como en el derecho penal, y decía, bueno, si alguien llega a una reunión, a una fiesta o a una reunión pública y empieza a golpear gente, cuando se juzgue en la materia penal no vamos a decir, bueno, pues es un solo acto, llegó a una fiesta y golpeó a 10, entonces lo vamos a sancionar por 10 lesionados. No, en materia penal vamos tomando las lesiones de cada una de las personas. Oye, estas lesiones leves, estas son lesiones graves, en esta dejó una marca permanente en la cara, en esta puso en riesgo la vida, y entonces vamos sancionando o imponiendo una sanción por cada persona a la que lesionó y de acuerdo a esa lesión. A mí me parece que nosotros también como juzgadores debemos de evaluar cada menor que aparece, y además vuelvo a lo mismo, la participación del menor, ¿no? Si es directa, si es incidental, no es lo mismo si el candidato está abrazando a un menor y el menor forma parte directa de esa campaña publicitaria y del menor no se cuenta con sus autorizaciones de sus padres, a como les decía, si es un menor que a 100 metros, en la foto a 100 metros se ve que va corriendo y que de manera incidental aparece, pero cada una de estas apariciones deberá de evaluarse en nuestras sentencias, de generar una reflexión para de ahí derivar la sanción que se tenga. Y quiero señalarlo porque bueno, esto también es importante y trascendente sobre el análisis de los derechos humanos y la posibilidad o las obligaciones que deben de tener las y los candidatos cuando realizan sus campañas. ¿Y por qué es importante para las instituciones de educación superior? Porque bien, esto tiene que ver con los abogados, con los juristas, pero también tiene que ver con todas aquellas personas que participan en el armado de las campañas políticas. Las áreas de comunicación social de los candidatos son los que regularmente pues suben esas imágenes y no tienen este contexto jurídico y cometen los errores por los cuales después sus candidatos y sus partidos políticos van a ser sancionados. En Querétaro nosotros estamos sancionando, por ejemplo, a un candidato más o menos por la cantidad de 50,000 pesos y a un partido político más o menos por 150,000 pesos por cada resolución que hacemos. Claro, analizando, ¿no? Si son menos niños, pues a lo mejor son 40,000 pesos, si son más niños son 70,000 pesos, pero si nosotros pensamos que tenemos partidos políticos que tienen 60 juicios
por la vulneración al interés superior de la niñez, y si les hacemos más o menos un promedio de 100,000 pesos, pues ya para el partido le representará 6 millones de pesos, ¿no? Entonces es importante que los partidos políticos y los candidatos cuiden estas actuaciones a través de sus equipos de trabajo que participan en las elecciones, porque el valor más importante son las niñas, los niños y los adolescentes. Gracias. Muchas gracias, magistrado. Este es un ejemplo de que los tribunales electorales no solo tutelan derechos políticos electorales de la ciudadanía como tal, sino también derechos humanos de los menores, de los niños, niñas y adolescentes. Y este ejemplo se da sobre todo en los procesos electorales, la aparición de niños en las propagandas de los candidatos. Y bueno, pues las sanciones que a veces los partidos políticos creen que saliendo a veces con las fotos de los niños no les va a pasar nada. Cuando les llega la sanción de la multa, impugnan, porque pues es un hecho de que también ellos están a favor de los derechos de los niños, pero no saben que esa foto puede representar un perjuicio para ese niño. Pues, todos sabemos que también se vulneran este tipo de derechos. Ahora, por último, le damos la voz al magistrado Leopoldo González Ayar, magistrado de Sonora. Y magistrado, tiene usted la voz y usted. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muy contento de estar aquí con ustedes. Es un placer siempre venir a nuestro local, muy bonito, muy rico también. Esperemos, ayer comí muy rico, espero continuar con esa tónica hoy, ¿no? Pues yo soy de Sonora. En Sonora, en mi opinión, hay muchos municipios, son 72. No hay tantos como aquí en Michoacán, ya lo chequé, son 113. No hay tantos como en Puebla, que acaba de decir Norma, 217. Pero se me siguen haciendo mucho. Yo antes de ser magistrado estuve en el Congreso del Estado, fui director del Instituto de Investigaciones Parlamentarias. Hicimos un estudio sobre cuántos municipios del Estado cumplían con toda la normatividad a la que estaban afectados. Y los resultados pues fueron terribles, ¿no? Hay municipios que no tienen la capacidad administrativa para cumplir con la ley. Hay municipios muy pequeños de habitantes, de apenas unos miles de habitantes, que habría que replantearse la conveniencia de seguir permaneciendo como municipio, promover más la votación. El año pasado, Norma y yo y otros compañeros estuvimos en Brasil en un viaje electoral, pagado con nuestros recursos, hay que decirlo. Y allá la autoridad electoral en Brasil, bueno, las elecciones, todas las elecciones son digitales, son con urna electrónica, ¿no? Pero lo cual eso es una ventaja pues, considerable. Pero lo que les quería comentar en Brasil es que, al igual que aquí en México, es una obligación del ciudadano votar, no solo es un derecho, es una obligación. Y al que no vota ya, tiene consecuencias. Y una de esas consecuencias es, por ejemplo, que no puedes sacarte una licencia de conducir si no votaste, que no puedes sacar pasaporte, no puedes hacer muchos trámites gubernamentales, ¿no? Obviamente no es indefinido, o sea, si no votas pues tienes que pagar la multa, pero tienes que ir a formarte una fila, pagar la multa. No es nada de que lo voy a pagar por internet y ya le imprimo mi comprobante y nada, ¿no? O sea, obligan al ciudadano a votar, porque es una monserga no votar, para ir y pagar la multa y con eso pues ya reparar el incumplimiento a su obligación constitucional de votar. Pero bueno, en Sonora les comentaba, la votación es muy baja y particularmente en estos municipios se ganan las elecciones con 1,000 votos o con menos de 1,000 votos, ¿no? Entonces en este municipio, Rayón, hubo una persona que aspiraba a ser candidato por el partido político que a la postre quedó en segundo lugar. Se puso a hacer campaña hace mucho tiempo. Él ya se asumía como que iba a ser candidato por determinado partido político, iba y visitaba puertas y tocaba, mira, soy fulano de tal, empezó a hacer campaña, ¿no? Fuera
de los pedidos para hacer pre-campaña, lo cual, pues bueno, constituye una violación a la ley, pero eso no es lo que les quiero hablar. Además, ni siquiera fue denunciado por ese tema, ¿no? Entonces, al momento de definir las candidaturas de su partido político, pues no se la dieron, y no fue candidato por un partido político. Pero él no se iba a quedar con las ganas, pues, de que votaran por él la ciudadanía. Finalmente le había invertido un tiempo considerable y recursos, supongo, para participar en esa elección. Entonces, con todas las personas a las que visitó y con todas las personas con las que hizo campaña, les dijo: oigan, yo no salí candidato por un partido político, pero ahí en la boleta electoral hay un recuadro que dice votos por candidato no registrado, y ahí ustedes pueden poner mi nombre, y entonces ahí yo voy a ganar y voy a ser su presidente municipal. Les decía que asumo que todos han votado. Si recuerdan cómo es la boleta electoral, al principio siempre viene el Partido de Acción Nacional, porque la boleta electoral, los recuadros para marcar vienen por orden cronológico de creación del partido político. Entonces, el partido político actual, vigente, más antiguo, pues es el Partido de Acción Nacional. Entonces sale el Partido de Acción Nacional, después sale el PRI, ya después saldrán los demás, ¿no? Y al final, el último recuadro, viene un recuadro que dice votos por candidatos no registrados. Nos ha traído un dolor de cabeza esa casilla, que yo pues también plantearía aquí la conveniencia de que permanezca. ¿Qué sentido tiene votar por un candidato no registrado si finalmente no va a ganar? Ya en el debate jurídico del asunto, porque el asunto llegó a tribunales, yo les decía, pues es que vamos a reducir al absurdo este caso, ¿no? Vamos a suponer que en el apartado de candidatos no registrados todos ponemos Donald Trump, y Donald Trump obtiene más votos que cualquiera de los candidatos registrados. Entonces, quiere decir que Donald Trump va a ser presidente municipal del municipio de Rayón, Sonora. Por supuesto que no. Pero bueno, entonces, porque ni siquiera cumple con los requisitos constitucionales para hacerlo, ¿no? Pero a eso... no, es que a eso iba a decir ahorita. Entonces, esta persona ganó, tuvo 750 votos, y el candidato registrado que más votos lo tuvo alrededor de 600 y cachito, una diferencia de aproximadamente 100 votos. Entonces, ¿qué hizo la autoridad electoral municipal, el Consejo Municipal Electoral? No es la realidad que nos pasa en nuestro estado. El proceso electoral pasado también nos ocurrió en otro municipio, y también ocurrió en el municipio de Puebla, y si mal no recuerdo, en Oaxaca. Sí, ha habido 3 casos a nivel nacional donde se ha presentado esta circunstancia de que el candidato no registrado gana o tiene más votos. Bueno, la autoridad municipal electoral dijo que no se podía otorgar la constancia de mayoría, que no podía ser el alcalde, pues porque no era un candidato no registrado, ¿no? Entonces vienen con nosotros al tribunal, el alcalde, el candidato no registrado, dice: pues es que yo gané, dame el triunfo a mí, porque yo tuve más votos que cualquier otra persona en esa elección, ¿no? El recuadro de votos por candidato no registrado ha sido analizado ya por los tribunales federales electorales, y ha dicho que ese voto tiene solamente fines estadísticos, porque finalmente no es un voto nulo, tiene fines estadísticos para el otorgamiento, por ejemplo, de las prerrogativas a los partidos políticos, o también sirve ese voto o entra dentro del cálculo para la asignación de diputados de representación proporcional o regidores de representación de quien quiera que sea su presidente municipal, ¿no? Pero no puede tener otros efectos, ¿no? Entonces, yo, cumpliendo o en acatamiento a esos criterios que ya existen, pues dije que no podía ser el candidato ganador electo presidente municipal, ni que tampoco podía dar otros efectos como la nulidad de elección o cualquier otro efecto diferente, pues, a los que ya reconoce la autoridad. Pero mis compañeros en el pleno no estuvieron de acuerdo y dijeron que se debía declarar la nulidad de la elección porque se violó el principio de autenticidad de la elección. Estaba medio calado, ¿no? Porque un principio constitucional de la realización de las elecciones es el principio de autenticidad,
que consiste en que el sentir de la población o la votación de la población se tiene que reflejar en el resultado de la elección de manera efectiva. Bueno, pues ella alega hacerlo, ¿no? Ya se los alegué mucho yo en la sesión. Ya lo alegué yo. Y yo les decía que no podía tener otros efectos, pero pues bueno, ¿no? Entonces ellos votaron a favor de declarar la nulidad de la elección sobre la base de una violación al principio de autenticidad constitucional. Mira, para acabar pronto, yo les decía, es que la Constitución no se viola sola. ¿Quién violó la Constitución en este caso? La autoridad electoral por imprimir una boleta en la cual aparece ese recuadro, pues no, pues está pidiendo o quién, el elector por haber votado. Alguien tuvo que violar la Constitución y aquí en el caso no hay y particularmente una autoridad tuvo que violar la Constitución. Entonces, ¿cómo puede traer eso? Pero bueno, finalmente se revocó la sentencia, la cual yo voté en contra, y pues se restituyó el triunfo al candidato, el partido político registrado que sí había obtenido mayor voto, ¿no? Pero además, yo decía, oye, ¿cómo puedes revocar eso? Tú no sabes si el candidato que ganó, que obtuvo más votos, el candidato no registrado, reúne con los requisitos legales y constitucionales para ser presidente nacional. Les da fiscalización, nadie lo fiscalizó. Que se ubica en un plano de desventaja tremendo a los otros candidatos, porque no sabes ni cuánto gastó, no sabes los actos de campaña que hizo, en fin, o sea, lo dejas en un plano inequitativo frente a los candidatos que sí cumplieron con la ley, ¿no? Entonces, pues no se podía, ¿no? Pero bueno, pues la violación del principio de autenticidad. Pero compártenos que hace 3 años sí fue tu proyecto. No, hace 3 años, hace 3 años que nos pasó este tema, no fue asunto mío, fue asunto del magistrado, del presidente actual del Tribunal Electoral de Sonora, y lo votamos en contra ya finalmente por mayoría, ¿no? Rapidísimo, y ahorita en relación con lo que comentaba la magistrada Yari, hay muchas denuncias por violencia política de género, muchas. Me parece que están abusando algunas políticas de este derecho, ¿no? A nadie nos gusta que nos critiquen, ¿no? Ni como político, pero ahorita precisamente en el camino hacia aquel evento decía un dicho Jaime, pues que me gustó mucho, ¿no? Al que no le gustan los espantos, pues que no salga de noche, ¿no? El que no quiere ver espantos. El que no quiere ver espantos, que no salga de noche, ¿no? Si no te gusta que te critiquen por el ejercicio de tu función pública, bueno, pues no te dediques a esto, siempre vas a estar sobre el escrutinio público, ¿no? Pero yo sí quisiera decirles de un caso que sí sancionamos como violencia política de género, pues para que se den una idea que sí constituye violencia política de género, ¿no? Un periodista en un programa que transmite a través de sus redes sociales hacía alusión a una circunstancia que pasaba en el Congreso del Estado de Sonora, en el cual la legislatura pasada, por cierto, había mayoría de mujeres, eran más mujeres diputadas que hombres diputados, y aún así refería este periodista que no podían sacar leyes en beneficio de las mujeres, y él destacaba esta circunstancia que a pesar de ser mujeres no podían ellas lograr estos acuerdos necesarios para hacer esta modificación del marco legal sonorense. Y lo que dijo él es que claro, entre mujeres se hacen pedazos y por eso no pueden alcanzar los acuerdos. Ahí, con esta afirmación, este periodista estaba abonando a la creencia o a la idea de que las mujeres no pueden alcanzar acuerdos y por lo tanto no podrían servir a la política como sí pueden servir los varones políticos. Eso es violencia política. Fomentar estos estereotipos equivocados además, pero pues que tienen años y mucho tiempo,
y que se nos ha dicho, y pues es un dicho, ¿no? Entre mujeres se harán pedazos, ¿no? Entonces, eso constituye violencia política de género, y sí quería señalarlos y comentarlo con ustedes para que sepan. Y ya se me acabó el tiempo. Muchas gracias. Fue interesante la plática que nos dio sobre los candidatos no registrados, que también puede ser un tema para los universitarios, ¿no? Proponer políticas públicas para poder legislar sobre este tema. Y el otro tema era el de violencia política de género. Hablas primero de la violencia política de género, que eso es un tema así muy controversial en estos momentos, pero sí es muy valioso que las autoridades electorales estén muy atentas a estos asuntos. Desde mi perspectiva como magistrada, antes de ser consejera, pues sí, yo soy muy dada a checar, a verificar a fondo cuando se da una violencia política de género, pero como comentamos hace rato, no todo lo que se impugne como violencia política de género es violencia. Y pues hay que tener mucha conciencia, una particularidad, ser muy minuciosos para poder decir esto es violencia política, porque en materia administrativo sancionador es de urgencia sancionarlos. Y por ejemplo, los medios de comunicación, hay una línea muy delgada que cruzan para emitir, decir cosas que aparentemente no son violencia, pero una palabra hace la diferencia, y esa es la línea delgada que no debemos permitir. Pues le agradezco la invitación a todos los autoridades que han hecho posible este evento. Gracias por invitarme, gracias a la Asociación de Tribunales Electorales también por la invitación, ya no como magistrada sino como consejera, y seguir estando en estos eventos. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias. Primero felicitarles por esta mesa extraordinaria. La verdad es que tomé nota de todo. En cada proceso electoral vamos aprendiendo nuevas cosas. Acabo de concluir mi periodo como consejera electoral y bueno, me tocó estar en este proceso que acaba de pasar. Comentarles que en Michoacán se anuló una elección por violencia política. Tenemos el tercer municipio donde se anula una elección municipal por cuestiones de violencia política, que además fue por un tema de violencia cibernética, ¿no? Donde no se acreditó quién era la persona que cometió este acto de violencia, pero finalmente la consecuencia fue anular la elección y ahorita se está en proceso de elección extraordinaria. Entonces, bueno, lo dejo aquí como un comentario con una diferencia de un 1.15% más o menos. Estamos hablando de alrededor de 140 votos que, bueno, al ser determinante, pues esto llevó a la anulación de la elección. Pero también compartir que en Michoacán tuvimos alrededor, nada más en el proceso electoral, de 43 quejas de violencia política, procedimientos especiales sancionadores, y aunque todavía no concluye la resolución de los mismos, pues solamente uno ha resultado procedente. Y me parece que hay una tendencia en las entidades federativas donde de las quejas que se presentan es mínimo el porcentaje de aquellas que resultan procedentes, y creo que tiene que ver con la complejidad que lleva el acreditar un acto de violencia política, ¿no? Las características en las que se da. Y bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarles una pregunta a todos. ¿Qué es lo que nos hace falta para la acreditación o en relación con los elementos de prueba que pueden llevar
a que verdaderamente se puedan, digamos, materializar o comprobar los actos de violencia política ya en este proceso, en un procedimiento especial sancionador, porque sí pasan, porque sí suceden, y además hay muchísimos que no se presentan, pero hay una complejidad enorme que ya no se puede acreditar por la forma en la que se dan y por la regulación también que tenemos y por los principios y los elementos que se tienen que cuidar, por supuesto, en el desarrollo de un juicio, pero qué áreas de oportunidad hay ahí para que sea más alcanzable una sanción por violencia política. Sería mi pregunta, y de antemano muchas felicidades y muchas gracias. Bueno, al margen de Yari y de Polo que tocaban el tema, o de cualquiera de nosotros, consejera, yo creo que más no tiene que ver con qué es lo que falta en la prueba. Yo te voy a hablar de Puebla, en donde es que Puebla efectivamente sirve para muchos ejemplos. Tenemos amplio bagaje, sí, híjole, desde la Facultad de Asunción que ejerció el INE sobre nosotros en la elección de gobernador, cuando en el helicópterazo se murió la gobernadora electa y el senador. Bueno, ¿qué te digo? No hemos caminado por distintas situaciones interesantes. Y somos la primera entidad federativa que más registros por violencia política de género tiene es Veracruz. Después sigue Puebla. Entonces nosotros tenemos muchos, más de 45. O sea, tenemos un repositorio. Cuando yo fui magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado, todos aquí hemos sido presidentes, fuimos presidentes, algunos están siendo presidentes como Jaime, que sí es presidente ahora, pero bueno, todos fuimos presidentes. En el caso mío, lo que yo le dejé al tribunal fue un repositorio en el tema de género. Entonces tenemos una multiplicidad de sentencias, de proyectos en donde muchos se actualizaron. Pero fíjate que no tiene que ver con la prueba. Si tú revisas esas sentencias, al margen de lo que ahora ellos digan, no tiene que ver con la prueba. Tiene mucho tiempo que nosotros aplicamos la reversión o reversibilidad de la prueba. Nosotros, en materia de género, también desplegamos, aun y cuando sea procedimiento sancionador, donde la autoridad administrativa es la que sustancia, en el caso de las autoridades jurisdiccionales, sí hacemos requerimientos para llegar a los demás elementos, aunque no lo haya solicitado la autoridad administrativa. Entonces, además de esa reversión de la carga de la prueba, donde le obligamos al denunciado que demuestre que no violentó, más que la denunciante demuestre que sí le pasó, tiene que demostrar él que no pasó. Pero creo que aquí el tema tiene que ver con el hecho en sí. No tiene que ver con la prueba, tiene que ver con el hecho. Y tiene que ver con el hecho porque Polo creo que toca un punto muy importante. Hemos abusado de la figura. Hemos buscado que todo sea violencia política en razón de género. Y eso no es así. ¿Por qué? Porque efectivamente, cuando empiezan a decirnos, ¿verdad?, de nuestro trabajo, pues no nos gusta. Ahora, lo que sí es cierto es que genéticamente, en ADN, estamos construidos diferentes los hombres y las mujeres. El mismo hecho que estamos aquí ocurriendo, o cualquier expresión que yo hiciera, va a ser recibida de manera diferente por un hombre que por una mujer. Y por un hombre, distintos hombres también van a recibir diferente. Cuando yo doy clases en la UAP, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y cuando yo les doy este módulo, temario, les hablo de que se han visto la película de Busa Caperuza. Cuando tú ves la película de Busa Caperuza, entiendes que el mismo hecho es percibido de diferente forma, desde diferentes circunstancias. Y creo que sí hemos cumplido los tribunales electorales con la función que tenemos de juzgar con perspectiva de género. Nosotros sí entendemos que no es lo mismo una mujer que está en la capital del estado, que tiene una formación académica, que tiene a su alcance distintos medios para hacer frente a distintas situaciones, así estamos hablando de una mujer rural, que si estamos hablando de una mujer que no habla español, que si estamos hablando de una mujer joven, que si estamos hablando de una madre soltera, que si estamos hablando, es decir, hay distintas situaciones
que tienen que analizarse dentro de toda esta situación. O sea, si esa transversalidad está siendo de tal entidad que provoque o genere que vayamos a sancionar a alguien por violencia política de género. Y te voy a decir también por qué. Porque en Puebla también la mayor cantidad de situaciones que hemos tenido ha sido sancionando a comunicadores. Y los comunicadores también te dicen, es que dinos qué es lo que no hay que hacer, magistrado. O sea, ellos son los primeros que vienen y vienen el curso y dicen, pero dinos qué es lo que no podemos decir. O sea, aquí también hay una intencionalidad. O sea, nosotros, a partir de esos elementos, no solo es el hecho y el efecto que tuvo, sino también la intencionalidad. Y como hizo Brenda hace rato, yo también, cuando analizo violencia política de género, lo paso por distintos prismas, no solamente el de perspectiva de género, no solo ahí. También lo voy rebotando con compañeros y compañeras magistradas, magistrados, para ver cómo se percibe. Y te voy a decir por qué. Hubo un asunto en Puebla en donde el ponente era hombre. El ponente determinó que sí existía violencia política de género. El hecho se basaba en algo que se había escrito, pero derivaba de un video. Obviamente cuando tú leías lo escrito, o sea, el desahogo dentro de la diligencia, el desahogo del video, que era la diligencia, pues veías y decías, no, qué agresivo, sí se acredita, estuvo cañón, le dijo bien feo, ¿no? Pero yo dije, quiero ver el video. Y pongan el video, y quiero ver el video, y el video no daba para esas expresiones en el contexto en el que tú lo leías. Entonces se tienen que pasar distintos prismas, y no estamos diciendo que el hecho no exista, y no estamos diciendo que el hecho no sea violento, porque una cosa es violencia política, como en el caso de la sentencia de Yari, el del premio. También nosotros lo hemos dicho, sí hay violencia política, pero no por género. O sea, no por género, no por ser mujer. Nosotros nos ponemos aquí y bueno, yo supongo que en los órganos electorales locales también así, administrativos, pero en los jurisdiccionales, de verdad, los debates son bastante intensos. Somos muy vigorizantes para el debate, somos muy intensos, sí, muy apasionados, pero no por el tema de género. Entonces, cuando tú empiezas a analizar todos los elementos, pues sí, puede ser que no haya sido la palabra correcta en el momento correcto, pero por ejemplo a mí me tocó juzgar uno en el que quien decía que recibía la violencia había corrido atrás del denunciado y le decía, hasta lo empujaba, por eso, dime, entonces, ¿me vas a pegar? ¿Me vas a pegar? O sea, yo me ponía en ese espacio y decía, es que yo ya me hubiera pegado. O sea, ya el primer empujón, yo si me hubiera volteado ya me hubiera pegado, y soy mujer. Entonces, me parece ahí que no tiene que ver con realmente la prueba, sino tiene que ver con el hecho y el contexto, con todo lo que estamos analizando. ¿En qué momento del debate están? ¿En qué momento del debate político? Si ya están fuera de, por ejemplo, de algo público, si están dentro de la parte personal. Hubo un asunto del norte, no fue de Sonora, fue de otra entidad federativa, no recuerdo, en donde la violencia política se dio porque un dirigente del partido político, saliendo de una fiesta del partido político, se hizo pipí encima de una de las que iba trabajando. Perdón, bueno, lo quise decir tan así, amigo, porque trato de irnos cuidando. O sea, en sí el hecho, o sea, y tú me vas a decir, eso fue de violencia política, pues si no le dijo nada. No le dijo nada. Pero lo que hizo, o sea, fue de tal entidad, de tal magnitud, que claro que alcanzó a esa sanción. Y la otra es que te tienes, en esta parte de reversibilidad de la prueba, también está la presunción de inocencia, que no se nos tiene que olvidar. Como juzgadores, como juzgadoras, no se nos puede olvidar. O sea, esta parte te creo por ser mujer, claro que sí, pues somos mujeres. Yo ahorita solamente les podría, y hago el ejercicio cuando hago los cursos también, solo las mujeres podrían levantar la mano para decirme qué se siente entrar en un lugar lleno de hombres y cómo te van. O sea, sientes desde ese chispale, o sea,
¿O qué se siente cuando alguien va caminando junto a ti y te da una nalgada? O sea, un hombre no va a poder nunca sentir el miedo y sentir lo que nosotras percibimos. Es completamente diferente. Y bajo esa óptica y el principio de presunción de inocencia, también pongámonos del otro lado. O sea, no solamente es decir, sí, todos sancionados por violencia de género. Ese hombre pasa a la historia como el violentador, el padre violentador, el esposo violentador, el hijo violentador, el comunicólogo. Y te voy a decir una cosa, yo soy rudísima. En ese asunto que te digo que estábamos, que el presidente, él era el presidente, y decía que sí teníamos que sancionar, el otro magistrado y yo dijimos que no, y sacamos el video en la propia sesión, y está grabado en YouTube, como yo dije que no había violencia de género. El que empezó a violentarme fue mi propio compañero. Me empezó a decir que cómo era posible que si la única mujer que integraba el pleno no se daba cuenta que sí había violencia de género, solo por llevarme a lo que él quería que dejara la sentencia. Obviamente, ¿cómo? Si no queremos sustos, si no, pues a mí sí me gusta que me asusten. Entonces yo seguí en esa, yo hice el engrose, y me confirmó la sala regional con el voto en contra del presidente. A pesar de que entró en la sesión, me dijo de muchas cosas. Entonces, esto de juzgar con perspectiva de género, esto de ser juzgador, también se trata de ser valiente. También se trata de ponerte en verdad en esta cachucha imparcial, que a pesar de que ya lo pasaste por todo el tamiz, te da o no. O sea, cuando da, yo soy la peor, de verdad. O sea, yo con ellos barro, trapeo, cuando de verdad fueron violentadores. Mis medidas de reparación y mis garantías de no repetición son bastante fuertes, bastante rudas. Pero cuando no, también sé decir no. Y te sientas con las víctimas. Yo también, por regla general, me siento con todas las víctimas, con todas. Porque no es lo mismo leerlo aquí, cuando tú tienes una víctima enfrente, que sinceramente dices, es que esta mujer difícilmente alguien la violentaría. Y cuando ves a otras mujeres, que claro, que desde cómo están temblando, cómo te están diciendo que por favor no tomes una fotografía, que no la subas a las redes del tribunal, porque se va a dar cuenta el presidente municipal que está ahí, y entonces la va a regañar peor, y entonces le va a ir peor. Me parece a mí que esa parte también, esta cercanía que debemos tener hacia las, pues hacia quienes pueden ser o son violentadas, ¿no? Entonces, bueno, pero no es el tema de la prueba, O sea, ¿qué tenemos que hacer en la prueba? Pues más bien, nosotros tenemos la capacitación, no la capacidad, la capacitación necesaria para tener esa sensibilidad. Y me parece que la otra garantía es que siempre nuestras sentencias son revisables. Siempre son revisables. Y la siguiente, pues vamos a la academia, y en la academia también vamos explicando de manera más clara. Gracias. Pues ya Realmente no, creo que ya ha sido muy clara nuestra compañera Norma. Además de la reversión de la carga de la prueba, también opera, porque bueno, sabemos que muchas violencias se dan en el ámbito privado, nada más él y yo, y no tenemos testigos, pero también hay una suma de indicios que se pueden dar. O sea, no es casualidad que nada más en un evento privado, un hombre me haya violentado. O sea, también debe de haber una suma de indicios y otras pruebas que sirven a la persona juzgadora para que pueda emitir una sentencia con perspectiva de género y valorando las pruebas. De la misma manera, no creo que sea un tema probatorio, pero ya creo que quedó muy clara la explicación de nuestra compañera Norma. Yo suscribo todo lo que han dicho mis compañeras al respecto. Yo solamente destacaría que la contienda política es muy violenta. Oye, el que te diga a alguien es que eres un corrupto, es que eres un tranza, es que es un tal por cual, es muy violento. Pero una cosa es que sea violencia política, a que sea violencia política de género, pues, ¿no? Entonces, muchos pensarían, oye, es que le dijo corrupta. Pues sí, no, pero pues eso no constituye violencia política, ¿no? Entonces, es por eso que existen tantos casos que no han sido sancionados. En Sonora solamente hemos sancionado 2 en toda la historia, ¿no? Ya le comentaba 9, pues, o sea, es por eso que no se sanciona, no es un tema probatorio. Gracias.
Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no, ahora sí, ya le damos, ahora sí finalizamos y muchísimas gracias a todos y pues nos seguimos viendo, le damos el uso de la voz a la Gracias. Pues gracias a las y los magistrados, así como a la consejera moderadora, por su extraordinaria participación. A continuación, se hará entrega de los reconocimientos y presentes a las y los integrantes de la mesa de debate. Para ello, me voy a permitir darle lectura al reconocimiento. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo otorga el presente reconocimiento por su valiosa participación como disertantes en el Simposio sobre Derechos Humanos y Político-Electorales y su representación y su repercusión en las instituciones de educación superior, que tuvo verificativo los días 17 y 18 de octubre de la presente anualidad. Se entregan los presentes reconocimientos al magistrado Leopoldo González Ayar. A la magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez. Consejera Brenda Noemí Domínguez Aquel. Magistrada Yaris Zapata López. Magistrado Jaime Vargas Flores. Y magistrado Ricardo Gutiérrez Rodríguez.